Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy con un tema muy especial, convirtiendo el miedo en fe. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos principios de las Escrituras para moldear todas estas inseguridades y miedos que provocan en el mundo exterior, que van tomando forma en el interior, y entonces pareciera que fuera imposible transformar una realidad hostil en el mundo material? Entonces tenemos aquí el ser conscientes del encierro de nuestra abundancia. Está encerrada en los miedos internos. Las Escrituras, en la porción semanal, recuerde que el pueblo hebreo estudia la Biblia no por páginas, la estudia por porciones semanales, y estamos en la número 39, donde el estudio no es un aprendizaje, sino recordar lo que ya hemos vivido y volver a ese principio, lo que se conoce como arrepentimiento, Teshuvah, cambiando la manera de pensar y volviendo a pensar como pensábamos en el principio, conforme la mente del Mesías. Entonces, ahí es cuando uno puede convertir tu miedo en fe y salir de ese encierro donde está quizás la abundancia. Está representada en las historias de las Escrituras, que no son historias sino códigos. Aprender a encontrar lo que está escondido detrás de cada situación, esa sustancia energética que moldeó esa situación. Y para eso hay que conquistar primero dentro lo que vamos a disfrutar afuera. Por eso el gran yo soy, Yahweh, Sabaoth, Dios de los ejércitos, es un Dios en los cielos y también en la tierra. O sea, en el interior y en el exterior, en el mundo energético y en el mundo físico. Y por eso, pues según las Escrituras, tenemos un derecho de abundancia, ese derecho divino para ser abundantes y prósperos. Todo lo que necesito está dentro de mí. Por eso, pues si estoy en armonía con el Creador, entonces actúo con disciplina y con valentía, pero también con enfoque. Entonces, si no tenemos un enfoque, por más valentía y disciplina que pongamos por obra, pues no va a dar buenos resultados, porque el cambio se origina en el cambio de creencias. El miedo es una de ellas, es una creencia. Entonces, pues así como me siento, podíamos preguntarnos cómo me sentiría si ya lo tuviera. Y ese es el cambio de creencia. Entonces te obliga a sentir antes de ver. Y cuando uno siente las cosas antes de que sucedan, pues tiene control de esa emoción. Entonces, cuando reparamos esas emociones, nos iniciamos, como cuando uno reinicia un ordenador para que funcione, y ese iniciado se conoce como un soldado, obviamente el soldado de las milicias del reino de los cielos. En hebreo se traduce con la palabra Hanok, que fue traducida como Enoch, ser existente o guerrero. Entonces, por eso la Escritura dice: no tengas temor, porque yo te lo he entregado en tus manos. Cuando se enfrentaron a uno de los reyes del desierto, llamado Og, rey de Basán. Og, encierro; Basán, abundancia. Entonces, pues el miedo, pues es una oración mal dirigida o mal enfocada. ¿Y cómo podemos nosotros transformar el miedo en fe? O sea, la mentira en verdad. La pérdida de identidad en lo que realmente somos. Cuando eso sucede se le llama gloria, o kabod, peso pleno. Entonces, si la gloria del Señor se está manifestando en tu vida, pues hoy pues nos hacemos responsables. Cuando uno vuelve a Basán, en Edrei, así dice la Escritura, volvimos pues a Basán. O sea que si volvieron es porque ya antes habían estado allí. Y salió Og, rey de Basán, para atacarnos. Entonces, también hemos explicado en múltiples ocasiones, pero como sabemos que tenemos oyentes y televidentes nuevos,
pues tomamos los contextos originales de estas palabras. Oc, encierro, basán, abundancia, y edrei, pasto nuevo. Cuando tú empiezas a tener pensamientos distintos, pensamientos nuevos para una experiencia nueva, entonces estas historias bíblicas ya no son historias sino códigos. En ese tiempo, cuando se narran estas historias, fue cuando más avanzó el pueblo de Israel en el paso por el desierto. Y entonces ahí entendemos que hay un tiempo que se mide por cronómetro, y ahí viene Cronos, una deidad griega, y hay un tiempo que sucede en el interior. Y por eso ese tiempo en el interior se mide de acuerdo a la corrección de la emoción. Por eso, pues, si hacemos morir el ego, eso solamente sucede en el interior, el yo. El ego es una palabra griega que significa yo. El yo que no soy, ese otro que está en mí pero que no soy yo. Y ese otro es el que me infunde miedo, el suplantador, que hace creer la mentira como verdad. Entonces, en mí y en el mí, mi casa, mi carro, me dijeron, me dieron, ese mí y ese me de este mundo crea y forma el ego, el yo. Entonces, pues ese yo, ese ego no es desde las cosas creadas, desde las cosas de las cosas construidas en el mundo exterior, es de lo que se construye en el interior. Entonces allí encontramos el verdadero yo. En hebreo es yo, que yo soy el que soy, el nombre del creador. Entonces este es de la esencia, del cómo le podemos dar forma a esa energía que está dentro. Entonces, con toda la belleza del mundo exterior, si la encontramos en nuestro interior, en esa intimidad, como la unión de esposo y esposa, allí dentro, allí le podemos dar vida. Entonces se siente lo mismo que se siente cuando hay una intimidad de pareja, ese éxtasis. Entonces cuando tenemos ese embarazo mental y en el sentimiento, en el corazón, eso que exhala, ese aire que exhala, excita como una energía sexual del hombre interior. Entonces aparece el gozo, que no es por genitalidad, es desde el trabajo interno. Ese es el verdadero gozo, no por las cosas materiales, sino por lo que se hizo en la emoción, en el ser interior. Entonces la mente, que es un canal por donde entra el cuerpo o sale, cuando un pensamiento lo declaramos, entonces el pensamiento sale del cuerpo, pero cuando la idea entra por nuestros sentidos, entonces pues la mente viene a ser como el canal, por eso se conoce como la tierra prometida, y como ese canal que transporta lo sagrado, lo limpio, lo puro, pues hay que sacrificarlo, hay que limpiarlo, hay que purificarlo. Entonces aparecen las aguas de la purificación. En esta porción donde más avanzó el pueblo de Israel en el desierto, aparece la vaca colorada, la vaca roja. Esas jucat, que significan preceptos u ordenanzas, pero son diferentes a las otras ordenanzas. Estas ordenanzas jucat, que son mandamientos que no son entendidos, pero obviamente hay que cumplirlos, porque siempre guardan una sustancia en el color de la vaca, bermeja o colorada o roja. La palabra rojo en hebreo es omen, y omen viene de la palabra amén, y amén viene de la palabra hebrea emet, que es verdad. Y la vaca pues no es un animalito que da leche, sino la matriz de la naturaleza animal. Y por eso pues allí aparece esas cenizas cuando se quema esa naturaleza animal y se disuelve con aguas corrientes o limpias, pues allí nos da la línea de hacer morir la naturaleza de esa matriz que genera una naturaleza animal, ese deseo de obtener las cosas en lugar de formarlas dentro. Entonces esas cenizas mezcladas con el agua pura de la palabra pues generan una purificación. Por eso en las bodas de Canaán, pues Yeshua en unas tinajas de las aguas de la purificación dijo, póngale agua. Y entonces declaró, bueno, esta agua se convierte en vino. A eso se le conoce como gracia.
porque Moisés hizo brotar con el bastón, con la vara en el desierto agua de la roca, y ahora Yeshua el agua la convierte en vino. Eso es cuando uno declara que el enfermo está sano, y que el enfermo declara sanidad sobre el enfermo y el enfermo se sana. Esa sanidad de ese cambio de naturaleza o de estado de ser se le llama vino, el vino de la gracia. Entonces, entrar en ese silencio donde se encuentra Yeshua, el que tú conoces como Jesús, purificando la mente, porque ese es el canal. Si el canal está sucio, pues no va a fluir de manera correcta lo que hay que fluir. Entonces allí en esa instancia no se habla, ni se siente, solo se ve. Allí te conviertes en un observador. Mira tu mente, lo que piensas, y mira tu corazón, lo que sientes. Ese es entrar en el silencio, para cuando se declare la palabra, de eso que vio, pues eso se va a manifestar afuera. Y entonces, eso se hizo en lo secreto. Por eso dijo Jesús, bueno, cuando oren, ustedes entren en lo secreto. Entrar en ese silencio del secreto, de la misma entraña del Creador, pues podemos entender ahora sí la sustancia que está escondida en el capítulo 21 del verso 33, que dice que volvieron pues de camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y todo su pueblo para pelear en Edrei. Ya explicamos en el principio las principales palabras: Og, encierro; Basán, abundancia, y Edrei, pasto nuevo. Entonces, pues Yahweh le dijo a Moisés: no le tengas miedo, note, por nada estéis temeroso, porque te los he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos que habita en Hesbón. Entonces aquí debemos de poner en práctica esa experiencia que sucedió en Hesbón, que la palabra Hesbón, esto quiere decir como programar, como reprogramar, como estratagema, como estrategia. Bueno, ¿cuál es la estrategia para vencer al miedo? Si no sabemos qué es lo que defines como miedo y qué es lo que defines como fe, nunca podremos convertir el miedo en fe. Entonces, si no lo definimos, pues nos queda difícil, porque estaríamos hablando de conceptos equivocados. Pues la fe, primero, hay que tener conciencia que es un tercer estado. La fe no es una creencia, es parte, pues obviamente, una certeza, pero la fe podemos traducirla como un tercer estado. El primer estado es crear, de creatividad; el segundo estado es creer, de creencia; y el tercero estado es fe, porque estás creyendo en eso que creaste. ¿Dónde? En tu mente, y ahora lo sientes en tu corazón. Entonces, por eso, lo que piensa en el corazón, ¿cómo el corazón puede pensar? Pues de acuerdo a lo que la mente pues le envió como mensaje al corazón, lo que pensó, y ahora es lo que siente. Y si sientes miedo, pues ese miedo viene del pensamiento, porque miedo vendría a ser, en esa instancia, vendría a ser una oración mal dirigida. Entonces, si no aprendemos a traer la luz a lo que estaba en tinieblas, o el conocimiento a lo que era ignorancia, pues no somos conscientes. Todo lo que temes ya ocurrió en tu imaginación. O sea, todo temor que siente ya ocurrió en tu imaginación, ahí en tu mente, porque no sabemos la realidad, sino es nuestro estado emocional. O sea que no es luchar contra el miedo. De lo que se trata es mirar la imaginación que lo genera. Todo lo que temes ya ocurrió primero en tu imaginación. Entonces empezamos a definir en sí que el miedo ya no es una emoción, sino una creencia, que se convirtió, que le dio energía, y ahora se convirtió en una emoción. Porque el miedo no vive en el mundo exterior, el miedo habita en nosotros y se origina de un pensamiento que tomó forma y que quizás
le damos forma y le tensamos porque pensamos en esa idea negativa, y entonces se siente el miedo, que es un pensamiento que ha tomado forma y genera un reflejo de lo que creemos posible. Entonces allí viene como el espejo que refleja de eso que creemos posible. Entonces tenemos, tememos, el temor no a lo que es, sino a lo que te imaginas. Aunque eso que te imagines sea mentira, entonces ese imaginario se convierte en miedo. Entonces, tememos no a lo que realmente es, sino a lo que nos imaginamos que podría ser. La mente es como el puente al abismo o a la seguridad. Y por eso, pues, el sacerdote es un constructor de puentes. Entonces, si construimos el pensamiento para la certeza y la seguridad, pues allí podemos vivir en fe. Y por eso, pues la mente no está hecha para obedecer al miedo, sino para dirigirlo. Cada pensamiento sostenido con fe es una orden al universo. O sea que si pensamos que el mundo está hostil, le estamos dando al universo una orden que cree hostilidad, que cree tormento o enfermedad, porque el miedo es un hábito aprendido, porque no nace de los hechos, sino de las interpretaciones, porque el miedo no se trata de luchar contra él, no se trata de luchar contra el miedo, sino de reemplazar la imagen que lo está generando, allí en la mente, porque la mente no obedece a la negación, sino a la dirección. Por ejemplo, si digo o dices, no quiero tener miedo, la mente subconsciente, que es allá donde están esos programas, apenas dice miedo, se acuerda de la imagen que le provocó el miedo. Entonces, construye miedo desde el subconsciente. Escucha miedo. Pero si dices, yo soy confianza, pues establece ese eco de la confianza por la palabra que te dicen. Pero si no has depurado el miedo, pues entonces esa confianza se convierte en desconfianza. Entonces, esto, pues bueno, esa realidad en la mente, que es como un espejo cuando está sucio, está lleno de polvo, ese polvo es un pensamiento negativo, un pensamiento de miedo, de temor. Es como una capa de polvo que hay que limpiar, hay que purificar el canal de bendición que es nuestra mente. Si somos lo que pensamos, y nosotros vendríamos a ser el canal de lo que materializamos, pues lo más lógico sería que hagamos ese mantenimiento a la mente, que renovemos el espíritu de la mente, como dijo el apóstol Pablo. Y el miedo se disfraza de prudencia. Si no identificamos bien a qué estamos tratando, nunca podemos convertir el miedo en fe. O sea, la inseguridad en seguridad. Entonces terminamos eligiendo establecer seguridad desde el mundo exterior y no desde el interior. Entonces, o con violencia y no con poder. Y por eso el miedo se disfraza de prudencia y nos hace creer que nos protege cuando en realidad nos encierra. ¡Oh, rey de Basán! Allí hay una abundancia y una prosperidad encerrada, no en el mundo exterior, sino en el mundo interior. Entonces, nos convence que el mundo es hostil y que el dinero no alcanza y que no hay tiempo y que tengo que trabajar duro. Y con ese disfraz nos encierra, nos roba la identidad. O sea que en esa narración la fe, que es ese tercer estado de crear, de creer y ahora sí establecer la fe, se desvanece. Porque en lugar de crear y creer en aquello que creó, pues le creyó más al miedo, porque te muestra una evidencia externa, que no te das cuenta en tu subconsciente que todo lo externo, lo material es pasajero,
porque quien controla la imaginación controla su destino. Y por eso, ¿qué te imaginas? Porque la imaginación no es una fantasía, es el molde invisible de toda experiencia visible. Entonces, ¿qué es lo que te imaginas? Si Hesbón es la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, donde Sejón significa tormentoso, amorreo difamador o chismoso, y Hesbón estrategia, ¿cuál es la estrategia? Porque si no hemos vencido a Sejón, rey de los amorreos, pues tampoco vamos a vencer a Og, porque si no tenemos una estrategia, por eso hay que reedificar la ciudad de Hesbón, la ciudad de Sejón que está en ruinas. Entonces, lo que imaginas con fe, lo atraes. Por eso el miedo desaparece cuando dejas de ser alimentado. Por nada estés temeroso, y por nada es por nada. Porque el miedo se origina en la mente. Cuando un pensamiento de miedo aparece, no debe de ser combatido, debe de ser observado. Y cuando tú lo miras, como el mirarlo es luz, y el miedo es tiniebla, se desvanece. Entonces la fe no espera, porque precede a la experiencia que crea. O sea que no temas o no tengas temor, no le temas al miedo, porque detrás de cada miedo hay una creencia que debe de ser transformada. Si temes al fracaso, tu fe está puesta en la aprobación de otros, esperando que le aprueben el crédito, y no lo has aprobado dentro de ti. No te lo van a aprobar. Por eso, si temes a la pérdida, aunque crees que lo que tienes o posees te define, o sea, estás dándote el valor de acuerdo a la cantidad de dinero que tienes en el bolsillo y no a la cantidad de poder que el Eterno nos dio para crear todas las cosas. Porque cada temor o cada miedo es un punto de apego. Hemos escuchado hablar mucho de los apegos. Un apego es el miedo a que se vaya la pareja, por infiel que sea, o por maltrato, o por psicópata que sea, pues tiene un miedo de que se vaya, entonces genera un apego. Si quiere morir, pues no tiene la valentía y el arrojo de exigirle o de ponerle límites. Entonces, ese apego impide que la manifestación fluya, la manifestación real de lo que somos fluya, porque establece allí un muro, un bloqueo. Entonces, lo que observas con emoción lo multiplica la imagen con fe que atraes. Entonces, volvemos otra vez a mirar lo que es el miedo. Todo miedo espera de una experiencia externa. Y por eso no tengas temor, por nada. Porque todo acto de fe es la decisión de sentir primero lo que deseas vivir después. Entonces tenemos aquí un ejercicio práctico. El miedo pertenece al mundo de la forma, todo lo que le damos forma, pero la fe pertenece al mundo de la conciencia. Si nosotros recordamos, somos conscientes, nos damos cuenta que no somos miedo, que somos hechos de fe, de verdad, de certeza, de confianza, con esa conciencia, pues necesitamos una llave, y la llave es el entendimiento, el conocimiento. Sí, el entendimiento de las leyes universales, que nos generan esa certeza y esa seguridad. Entonces esas son las llaves. Ahora, ¿qué es lo que nos limita? Conquistar al Basán. Obviamente Basán es abundancia, prosperidad. O sea que esos encierros mentales o ideas o creencias limitantes, el entretenimiento. Entretener es una estrategia militar. Pues, bueno, nos entretienen con gustos, modas y costumbres para distraernos. Y siempre que hay un evento importante, pues viene algo de entretenimiento. Algunos a esta hora están pendientes del partido y nosotros estamos pendientes de otro partido. No consiste
El entretenimiento no consiste en negar la emoción. De lo que se trata es en dirigir la atención. Lo que yo tenso, evalúo que es lo más importante. Y cuando la gran mayoría de las personas están haciendo algo, lo más importante es no hacer lo que están haciendo esa gran mayoría, porque no es para dónde va la gente, para dónde va Vicente. Es transitar por los caminos del Creador. Y por eso, no alimentar lo que no deseas ver crecer. Y por eso lo que observas con emoción lo multiplicas. Porque lo imaginas con fe, entonces lo atraes. Y por eso entrenar la mente es aprender a habitar en el deseo cumplido. ¿Qué tú deseas? Imagínate cómo te sentirías si eso que deseas ya lo tuvieras. Allí estamos entrenando, entrando a la nada. Entrenar es entrar a la nada. Y la puerta de la nada es nada. Entonces, como no hay nada en el mundo físico, pero sí hay algo en el mundo emocional, en el mundo interior, ¿cómo te sentirías si eso que deseas ya lo tuvieras? ¿Cómo me sentiría si fuera rico? Pues me siento rico, ¿y qué voy a traer? Riqueza. Por eso alguien dijo, yo era rico desde pobre. O sea, nunca perdió la certeza, la convicción de lo que realmente es. Entonces, si el miedo se alimenta del pasado o del futuro, nunca del presente, porque en el presente es el único punto donde se puede desarrollar todo el poder, donde el poder se puede ejercer, porque lo que pasó ya pasó y lo del futuro aún no ha pasado. Entonces, en el presente es cuando yo puedo desarrollar el poder con ese potencial que se nos dio, lo convertimos en poder. Potencial es un poder que no se ha desarrollado. Y el poder se desarrolla en el presente. Porque ¿de qué me sirve tratar de desarrollar el poder en algo que ya pasó? Si ya pasó. Entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es allí donde tiene sentido, pues, ¿qué fue lo que se nos olvidó? Pues lo que somos. Por eso, cuando el hombre fue creado, dice esa carne que va, macho y hembra, dará, o sea, macho y hembra lo creó. La palabra macho, sacar, no es Adán. Allí en Génesis 1:26, en el original dice sacar, y sacar quiere decir memoria. Entonces se nos olvidó el mapa de cómo fuimos creados y de lo que realmente somos. O sea que el olvido es la propia naturaleza creadora, fue lo que se nos olvidó. Y eso es lo que hay que recordar, el poder creativo, porque la fe es un arte de permanecer en la visión. O sea que si tengo una visión del futuro en el presente, la siento, la diseño, la imagino y la declaro, pues estoy trayendo el futuro al presente para repararlo. Y cuando miro el pasado de traumas que generaron los miedos y lo traigo al presente y lo reparo, le quito el territorio a Og, rey de Basán, porque ahora reino yo, ya no reina el encierro, porque ahora ese despertar, que es recordar, o sea que despertar es recordar, que manifestar no es pedir algo externo, no es pedir cosas. Manifestar es permitir que lo invisible tome forma a través de ti. Y es allí donde te vuelves poderoso, no porque no tuvieras el poder, sino porque recuperaste lo que el encierro de Og y lo que la estrategia de Sejón te habían quitado. Y por eso es que ahora podemos ver al Mashiach de Israel libertando, trayendo la salvación, sacándonos de todo encierro y de toda tormenta. Y es así donde podemos avanzar. Y por eso el miedo no se destruye, sino que se comprende. Entender el origen del miedo es
entender la causa